El día de hoy hablemos de las salidas alternas y formas anticipadas de terminar un proceso. Para ello, necesitamos primero que nada conocer las reglas generales y al igual que cada momento procedimental, va a ser necesario tener una teoría del caso, saber cuándo lo podemos plantear y cuándo no. Muy bien, entonces, por favor, ayúdenme, sitúense en el artículo 183 de su Código Nacional. Y en lo que lo hacen, ayúdenme a darle lectura mientras les comparto una escaleta relacionada a este tema. ¿Quién me ayuda a darle lectura al 183? Artículo 183. Principio general. En Por los favor. asuntos sujetos a procedimientos abreviados se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. En todo lo no previsto en este título, y siempre que no se oponga al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o determinación anticipada del proceso. Muy bien. Ahora, veamos 184. ¿Cuáles son estas formas de solución alterna? Vamos a tener que son dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y la forma de terminación anticipada será el procedimiento abreviado. Entonces, solución alterna, insisto, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Forma de terminación anticipada, procedimiento abreviado. ¿Queda claro? Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero piénsenlo así. El acuerdo reparatorio es donde víctima e imputado tienen un acuerdo de voluntades para terminar con su procedimiento. Siempre que se haya reparado el daño. Ya veremos los requisitos, causales de procedencia y demás, pero tomen en cuenta esto. Tiene que haber una reparación del daño. Muy bien. Suspensión condicional del procedimiento. Se va a referir a que la parte, digamos, acusada, el imputado, decide o propone igual un plan detallado de reparación del daño y una serie de condiciones a las que se va a someter por un tiempo determinado como forma de garantizar que no volverá a realizar una conducta contraria a la ley penal. Entonces aquí vamos a tener dos aspectos, ¿no? Primero, reparo el daño y dos, me voy a someter a condiciones. Ya veremos de qué tipo pueden ser. Vivir en un lugar determinado, no acercarme a ciertas personas, acudir a terapia, hacer trabajo a favor de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el procedimiento abreviado
será aceptar la responsabilidad. El sujeto activo, el imputado, acepta que cometió una falta y con ello garantiza que se le imponga la pena mínima menos un, una, un beneficio que le puede otorgar la fiscalía respecto de la pena. Un doceavo, un dieciseisavo, una mitad de esa pena mínima. ¿Sale? Esto se establece mediante acuerdos generales. Entonces, bueno, miren. Aquí les voy a poner un ejemplo de una propuesta de suspensión condicional. Esta es con relación a un delito de enriquecimiento ilícito. Muy bien, ahorita lo vamos a estudiar. Pero vamos viendo entonces, eso es una propuesta. Déjenme ver si tengo aquí un acuerdo reparatorio. Un segundo. Sí, sí tengo aquí. Déjenme. Miren, aquí hay un acuerdo reparatorio. Este es por un delito de allanamiento. Entonces vamos a trabajar primero con estos dos y después vemos procedimiento abreviado. Camila, ¿me ayuda por favor a darle lectura al artículo 186, por favor? Artículo 186. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o por el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta primer circunstancia. Un acuerdo reparatorio, como les decía, van a ser los que se celebre entre la víctima y el imputado, que deberán de ser aprobados dependiendo del momento procedimental por el Ministerio Público o el juez. Insisto, ¿qué es lo que nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, pues repárame el daño, reconoce tu culpa y promete no volver a lesionarme. ¿Están de acuerdo? Y si esto ocurre, se extingue la pretensión punitiva. Es decir, acabamos con el proceso y ya no habrá sanción. Muy bien. ¿Me ayudas con el siguiente artículo, Camila? Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los siguientes casos. Fracción primera. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Entonces, primer supuesto. ¿Cuándo va a proceder? Cuando el delito sea perseguible por querella. Recuerden la regla. En nuestro Código Penal, expresamente va a decir, este delito se persigue por querella. Muy bien. Entonces hay que leer, si estamos en un supuesto, donde
el delito sea de querella. Siguiente fracción, por favor. Delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, segunda hipótesis normativa, delitos culposos. Siempre hay posibilidad de un acuerdo reparatorio cuando estemos ante un delito culposo. Piense usted en un homicidio culposo, unas lesiones culposas que se pueden dar en un tránsito de vehículos, ¿está de acuerdo? Y el último supuesto, delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Muy bien, entonces dése cuenta que esta salida alterna, pues está diseñada pues para delitos, digámoslo así, que no son tan graves. Nos pide que no haya violencia, nos pide que sean delitos de querella, nos pide que, bueno, haya sido un delito patrimonial, piense usted un fraude, pero, insisto, que no haya violencia. ¿Estamos? El legislador dijo, bueno, pues este tipo de ilícitos, pues, pueden resolverse de otra forma. ¿Estamos? Nunca habrá ninguna de estas salidas para una violación, para un homicidio doloso, para un feminicidio. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ayúdeme con el párrafo que sigue, Camila. ¿Cuándo no va a proceder? No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167 del presente código. Ok, pero ese párrafo fue declarado inválido, ¿no? Ese fue declarado inválido por acción de inconstitucionalidad. Este último que acaba de leer se declaró inconstitucional. No sé si su código no lo dice. Bueno, viene en diferente color. Ah, entonces ese, pues, no tiene aplicación. Lo que sí tiene es esto, ¿no? A ver, ¿cuándo no va a proceder? Cuando ya haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Es decir, pues, si ya celebraste acuerdos previos por este mismo tipo de ilícito, pues quiere decir que pues ya no estás entendiendo, ¿verdad? Y tampoco va a permitir el juzgador, porque acuérdese que el juez tiene que valorar esto. Después, no procede cuando se trate de delitos de violencia familiar o cualquier circunstancia equivalente en los estados de la República. Entonces, tengan en cuenta ustedes que tratándose de violencia familiar, nunca habrá cabida para un acuerdo reparatorio. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ayúdeme, Marian, con el 188. Sí, artículo 188, procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio.
en caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Muy bien. Entonces, aquí tenemos este primer supuesto, ¿no? O sea, ¿cuándo va a proceder? Desde que haya una querella, una denuncia, bueno, mejor dicho, una querella o denuncia si son delitos culposos, y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Queda claro? Entonces, podemos solicitar estos en este espacio. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo recomiendo que lo puedan hacer? Obviamente ustedes pueden plantearlo en cualquier momento de estos que acabo de señalar, pero recomendaría que se hagan después de que conozcan la acusación. ¿Por qué hasta ese momento? Pues porque ahí ya saben ustedes a ciencia cierta cuál es la reparación del daño que va a pedir el Ministerio Público y la clasificación jurídica por la que se llevará el proceso. ¿Están de acuerdo? Antes puede resultar un tanto complicado por, pues, por la incertidumbre. ¿Y qué puede pasar? Véanlo ustedes de este modo. Si usted es defensor, pues antes de la acusación se puede dar el caso, piénsenlo en otro país, no en México, por supuesto, en Suecia, en Inglaterra, piensen que el abogado, el asesor jurídico, va a querer sacar un provecho al momento de negociar la reparación del daño. ¿Puede ocurrir? A ver, Marian, usted que es medio protectora de las víctimas y le quiere sacar sangre aunque no se deje el inculpado, ¿qué haría al momento de negociar la reparación del daño? Si fuese la abogada de una víctima. Primero buscaría que haya una reparación integral del daño. O sea, no solo en un tema monetario o sea, yo considero que meter a la cárcel a una persona no es la solución de un problema. Creo que hay una manera más civilizada de poder hacerlo y en donde sí haya una reparación integral del daño. Pues yo pediría que creo que es algo básico, pero que no siempre se considera así, que en algunos puntos puede llegar a considerar hasta excesivo, pero tal vez o sea, un tema monetario, en vez de meterlos, o sea, de meterlos a la cárcel, buscar que se le brinde atención psicológica en caso de que o sea, bueno, siempre se necesita, ¿no? Pero atención médica y que esos gastos no corran por parte de la víctima. O sea, también que haya, o sea, o ya sea por parte del gobierno o ya sea por parte de la persona, del presunto culpable. ¿Cómo que presunto culpable? Sí, o sea, de la persona que se dice que es culpable, o sea, porque Pero ¿cómo o sea, no presunto eres culpable? culpable, Abogada, pero no eres, eso no pero, o existe sea, es que aquí. eres, sí, o sea, pero del presunto agresor, porque no sabemos que es o sea, que es una persona que agredió a una persona, o sea, a otra persona, Pero no hasta que podemos se hablar de demuestre en el juicio. presuntos culpables O sea, jurídicamente. no, pero, o sea, es la presunción que se debe de hacer de la persona, o sea, sí, no puedes llegar a culpar a la persona porque sucedieron los hechos porque alguien más lo dijo. Hay una presunción de que es inocente. Eso Entonces es sí. ajá,
o sea, entonces es una presunta persona que es responsable de haber cometido un ilícito. Entonces, No, ¿por qué no? aquí no hablamos Entonces, de culpables, pero, o sea, en el procedimiento abreviado, cuando ya se declara que sí fue pero no responsable, estamos en abreviado. ¿En qué estamos? estábamos en los acuerdos reparatorios. Ah, entonces, Entonces ya es cuando se declara que la persona sí lo cometió, ¿no? que no. Entonces ya entonces estoy confundida, profesor. En los acuerdos reparatorios, la finalidad no es buscar culpables ni inocentes. Aquí nadie sale culpable. No hay antecedente penal. Por eso se llama salidas alternas. No se emite sentencia ni declaratoria de responsabilidad para nadie. Lo que se va a hacer es, como usted acertadamente indicó al inicio, reparar un daño Ujú. que el sujeto asuma su responsabilidad, pero no hay declaratoria de culpabilidad. No hablamos en ninguna parte del procedimiento penal de presuntos culpables. Eso no existe. No, o sea, sí, sé que no existe, pero, o sea, entonces en el reparatorio se queda como, o sea, ya sucedió el tema, se hace la reparación del daño y no hay antecedente que eso pasó. Nada. Queda el registro de que ya se suscribió un Ujú. acuerdo reparatorio, pero no sale con antecedentes penales. Ok. No hay declaratoria de culpabilidad. Incluso las charlas que sostengamos en la Ujú. negociación no pueden ser utilizadas. Pensemos, ya leyeron hace un segundo, que podemos solicitar un plazo para ir y platicar en los centros de justicia alternativa. ¿Sale? Con ayuda de facilitadores, intentar llegar a una solución. Pensemos que no se logra, por lo que sea. Muy bien. A veces los acuerdos reparatorios se nos caen por cosas, a veces, bueno, desde mi visión, ridículas, como que el imputado no quiere dar una disculpa pública. O sea, ya nos pusimos de acuerdo en pesos y centavos, en pagar terapia, en lo que quieras. Pero cuando le dices al sujeto, pero oye, asume tu responsabilidad, dañaste. No. O a veces la víctima pone alguna otra circunstancia y se nos cae la negociación. ¿Estamos? Nada de lo que se platique ahí lo podemos utilizar en etapa de juicio. ¿Sí queda claro? Porque justo se trata de lograr una solución, una salida alterna. Entonces, aquí no hay antecedentes penales, aquí no hay sentencia, aquí no hay nada. Se logra el acuerdo y una vez que es revisado y aprobado por el juez o el Ministerio Público, según la etapa en la que lo planteemos, se extingue la acción penal. Ahí se acaba el procedimiento. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí no habrá nunca ninguna declaratoria de culpabilidad o de responsabilidad. Muy bien. Ahora, veamos la suspensión condicional. A lo mejor el que usted estaba, denme un segundo. Ya estoy de regreso, perdónenme. Decía, a lo mejor este tema de la culpabilidad y los antecedentes lo estás confundiendo, Marian, con el procedimiento abreviado, que ya llegaremos a él, pero todavía no estamos, entonces no mezclen.
Ahora veamos la suspensión condicional. Dime, María. Entonces, o sea, nada más como para cerrar el tema de el acuerdo preparatorio. Entonces es simplemente una negociación extrajudicial, o No, sea, no es extrajudicial porque tiene que estar aprobada en su momento por ujú, la autoridad, ya sea Ministerio Público, ya sea juez. ok, entonces, o sea, nada más sería una negociación que al final se termina emitiendo la sentencia, se hace la reparación No hay y sentencia. o bueno, el acuerdo entre las partes y Exactamente. ya cada quien se va y ya si la persona vuelve a cometer algún hecho, eh, o sea, relacionado a, o sea, que sea tiene que ser el mismo tipo penal o puede ser uno diferente. Ah, bueno, el registro te va a decir que no tengas acuerdos celebrados respecto del mismo delito, del mismo tipo. Uh-huh. Y Ejemplo, ahí ejemplo. posterior, Si pues yo ya sería, maté culposamente y celebré un acuerdo reparatorio, pienso usted en homicidio por tránsito de vehículos. Ha pasado menos de un año y vuelvo a matar por homicidio culposo por tránsito de vehículos, no podré celebrar acuerdo reparatorio. Ya no me lo permiten, ya no hay procedencia. ¿Vale? ¿Qué más? Perdón, te interrumpí. o sea, ya si la persona vuelve a cometer, o sea, si vuelve a hacer el mismo homicidio, ya no, o sea, ahí ya no entraría cabida a hacer un acuerdo reparatorio, ahí ya se llevaría un procedimiento, o sea, un juicio. Sí, ya se llevará, bueno, podrá optar incluso si quiere por un procedimiento abreviado, pero acuerdo reparatorio ya no se puede. ¿Sale? Muy bien. Sí, gracias. De nada. Brian, ayúdeme, por favor. Vamos a leer el 191, que ya se habla de la suspensión condicional. Sí. Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso, deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido, y que en caso de cumplirse puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Muy bien. Esta es otra forma, se llama suspensión condicional. ¿Quiénes lo pueden pedir? Únicamente Ministerio Público e imputado. Muy bien. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? En primer lugar, tiene que haber un plan detallado para la reparación del daño. Y aquí es muy importante, qué bueno que ya lo tienen en mente, Marian, y todos y todas. La reparación del daño tiene que ser integral. No únicamente es una cuestión de naturaleza de pesos y centavos, sino además hay que cubrir el daño inmaterial. ¿Queda claro? Como decías, tal vez la atención psicológica. Hay otros supuestos, otros casos, donde es muy difícil cuantificar una reparación del daño. Piensen ustedes en este delito de violación, ¿recuerdan? Diverso 2, agravada. Ahí, ¿cómo manejarían ustedes la reparación del daño? ¿Hay daño de naturaleza material o patrimonial?
¿Qué piensan ustedes? Ahí, ¿qué dirías, Camila? Sí. ¿Cuál sería la reparación del daño en ese tipo de delito? Pues sería como el pago de la atención psicológica. Sería parte, justo, esa reparación. ¿Y qué más? Pensemos, aquí no opera en ese tipo de delito acuerdo resarcitorio ni suspensión condicional, pero bueno, supongamos, ¿qué más pedirías? Aparte de la psicológica. ¿Nada más? Ok, bueno. Ok, veamos. Veamos qué sigue entonces. Ayúdame, Brian, siguiendo con el 192. ¿Cuándo procede la suspensión Artículo condicional? 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público, con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. 1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. 2. Que Espéreme, no exista oposición fundada de la espéreme. víctima. ¿Cómo Ah, ok, sacamos ok. esa media aritmética? A ver, usted mismo, Brian. O Pues Rodrigo. se pone A ver, dígame, Brian. es la mínima, la máxima, y se saca, ¿no? El promedio. Bueno, no sé si. A ver, otra vez. Ajá, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si son de 1 a 10, se pone el 1, el 10, y pues la media aritmética sería el 5, ¿no? 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 Bueno, no, estoy completamente mal. A No. ver, Osvaldo. Según yo, profesor, se toma la mínima y la máxima posible en el compañero. Si fuera 1 a 10, sería 1 más 11 y el resultado se divide entre 2. Según yo, así sería. No sé si está correcto. Sí, así es. Se toma la pena mínima, se suma la máxima y se divide entre 2. En el ejemplo que daban, ¿qué? 1 y 5, dijiste. 1 y 10, creo. Dan 11 entre 2, 5.5. O sea, da 5 años y medio. Entonces, al realizar esta operación tan complicada, difícil, que necesitamos 4 calculadoras científicas, si da más de 5 años, no dará lugar a procedencia de acuerdos reparatorios. ¿Queda claro? Entonces, esa es la primer fracción. Hay ¿qué nos da a entender esto? Que el acuerdo, perdónenme, la suspensión condicional la podemos solicitar una vez que ya se haya dictado el auto de vinculación a proceso. Estamos, a diferencia del acuerdo reparatorio que lo podemos hacer ante el Ministerio Público, la suspensión condicional siempre será ante juez de control. ¿Queda claro? Requiero que ya haya un auto de vinculación a proceso. Y después que mi vinculación a proceso sea por un delito cuya media aritmética sea de 5 años, hasta 5 años. ¿Queda claro? Ya si excede, no hay. Muy bien.
Siguiente fracción, por favor, Brian. 2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Y Espéreme, 3. espéreme. ¿Cómo vamos a entender la oposición fundada? ¿Qué será esto de oposición fundada? Habrá oposición fundada cuando la víctima señale su desacuerdo con la reparación del daño o con las condiciones, pero que existan elementos objetivos para esta oposición. Doy ejemplo. Es que es muy poca la reparación del daño. Yo quiero $500,000 y nada más me están ofreciendo 100,000. Bueno, pues te puedes oponer siempre y cuando exista en la carpeta algún comprobante que nos haga objetivamente establecer esa cantidad. ¿Sí queda claro esto, Marian? Tampoco es capricho de la víctima. Tienen que haber elementos que nos permitan establecer objetivamente. Y esta fracción segunda va a ser muy importante cuando ustedes sean asesores y asesoras. Les acabo de compartir aquí al chat un recurso de apelación y en unos minutos les mando la audiencia donde ustedes van a ver que aprueban una suspensión condicional al proceso, no obstante la oposición de la víctima. Les he platicado que el mejor lugar para que ustedes cometan un delito es Nesa. Eso, pues ahora van a conocer una audiencia de Nesa. Porque les he enseñado puras audiencias de Ciudad de México, ¿verdad? Ok, a continuación les enseñaré audiencia, del Estado de México, no es lejos, digamos, pues está a tiro de piedra, ¿no? De la ciudad capital, pero ustedes van a ver cómo es allá, es bien distinto el asunto. Muy bien, ese mismo juez es el que les comenté que pedía que una muerta fuese a declarar. Entonces, insisto, ya les tocará algún día ir por estos lares. Entonces, ahí van a encontrar ustedes que hubo una oposición por parte del asesor, ahí voy como asesor jurídico, y van a notar que el juez dice, no, pues tu oposición no me interesa y apruebo la suspensión condicional. Se tiene que acudir a la apelación y el tribunal de alzada emite sentencia, pues en los términos que ustedes van a leer, obviamente, bueno, no obviamente, revocando la suspensión condicional que se les había concedido a estos sujetos. Y ustedes van a notar que esta resolución fue de 30 de septiembre de 2021. Estamos a 29 de abril de 2024 y todavía no dictan sentencia en ese caso. ¿Cómo ven? ¿Ya se animan? Un segundito. Entonces, ¿te estás animando, Camila, de ir a Nesa o no? ¿Cómo ves?
Sí, No, pues súper padre. mándeme, Muy padre, muy efectivo todo. ¿verdad que sí? Imagínese usted, Camila, la Constitución dice que debes de ser juzgado en un plazo máximo de 1 año. Y entonces, aquí que ya llevan estos hechos ilícitos, si mal no recuerdo, fueron de 2019. Y es un allanamiento de morada, ¿eh? No, no piense que estamos hablando de un feminicidio, de una cosa complicada. Estamos hablando de un allanamiento de morada en pandilla. Nada más que aquí los sujetos activos del delito, pues unos eran policías, otros eran funcionario municipal. Dinamarca, recuerden, Dinamarca. ¿Estamos? Entonces, lean esta resolución porque es una cosa y vean la audiencia. Ya les mandaré la audiencia. Es una cosa, insisto, de análisis. Ya si quieren, después les mando el auto de no vinculación a proceso donde este mismo juez pide que vaya a declarar un muerto. Es de las cosas más sui generis que me ha tocado ver, ¿eh? De verdad. O sea, si un lugar tiene especial ahínco en mi corazón, es ese juzgado. O sea, eh, 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 creo que ya he estado por toda la República, pero ahí de verdad es una cosa de terror. Yo no sé cómo le hacen. Yo voy por un asunto y quedo loco de tanta cosa rara. O sea, ahí el código es una sugerencia, de verdad. Te avientan suspensiones de proceso que no existen. Tienes que estar yéndote a apelación, a amparo, ahí sí quieren cansar a las víctimas. Es terrible, pero bueno, ya lo verán ustedes. ¿Qué es lo que me importa? Que sepan que como asesor pueden plantear sus oposiciones. Entonces, cuando yo voy a plantear, ya sea como defensa, ya sea como Ministerio Público, una suspensión condicional, tengo forzosamente que ver que mi víctima no se vaya a oponer, porque si hay oposición y esta oposición es fundada, no va a prosperar mi salida alterna. Les comentaba que en el caso de la violación diversos 2, cuando se vinculó por delito, ya ven que la primera vinculación fue por violación simple. Ahí no alcanzaba suspensión condicional. Lo que pretendían era realizar un procedimiento abreviado, que ya veremos que también hay que reparar el daño. Y en este procedimiento abreviado, así, llegó el defensor el día de la audiencia y me aventó un billete de depósito a la cara, así de, ya está pagada la reparación del daño. Y le digo al Ministerio Público, oiga, pero a mí ni siquiera me había avisado de esto. Les mandaré también esa audiencia. En esa terminé hasta multado con la jueza porque realizo oposición y le digo a señoría, es que la reparación del daño no es completa, debe de ser integral, y doy una serie de argumentos. Falta la reparación psicológica, tenemos pendiente todavía que se nos realice un estudio, no recuerdo ahora cuál, creo psiquiátrico o algo por el estilo. Y me dice la jueza, bueno, tiene usted razón, la ley dice que debe de estar garantizada la reparación del daño, pero no dice en su totalidad. Entonces, si ya le ofrecieron ahorita un billete de depósito, no recuerdo ahora, por 100,000 pesos, pues ya lo demás luego se lo pagan. Ni modo que no podamos confiar en el angelito.
Entonces, bueno, ya ven que de repente se me salen algunos gestos o expresiones, terminé multado. Porque le digo a la jueza, ¿y de dónde saca usted esa interpretación pro homine, pro persona, pro víctima tan sesuda? Y bueno, el tema que como ustedes saben se logró quitar todo y actualmente a este sujeto se le están pidiendo, si mal no recuerdo, 56 años de cárcel. Entonces, como asesores, cuando defiendan a su víctima, van a tener que ser muy puntuales en esta reparación del daño. ¿Queda claro? Y hay que entender que tiene reparación del daño material e inmaterial. En este que les mando de NESA, ustedes van a ver que no se toma en cuenta la reparación del daño inmaterial, sino únicamente el daño, la reparación del daño material. Es decir, dicen los sujetos activos del delito, a ver, fue un allanamiento de morada, ¿qué rompí? Una chapa, ¿no? ¿Cuánto vale la chapa? 3,000 pesos. Ahí están. Y ahí les van 1,000 más, mugrosos. ¿Cómo ven? Y ya, te lo pago y vámonos. Y el juez dice, sí, tiene usted razón, señor don delincuente. Vaya con Dios. Ya lo verán. No me, Camila como que no me cree. Piensa que estoy exagerando. Como sale usted todos los días y ve a los perros amarrados en longadiza, ¿verdad? ¿Qué diario se mueren 81 personas en este país por homicidios dolosos? Por algo ha de ser. No creo que le tengan mucho miedo a los impartidores de justicia. Entonces, acuérdense, defender víctimas es complicado, muy complicado. ¿Estamos? Entonces, vean este caso, y es un delito de bagatela. Ya se aventó una generación de abogados y no dictan sentencia. Ya va a cumplir 5 años o ya cumplió 5 años el caso. Ya ustedes leerán ahí los hechos. Pero es una cuestión de terror, de terror. Muy bien. Ahora sí, leamos la última fracción, Brian. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. En su caso, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Ok. Entonces tenemos que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de una suspensión condicional anterior o 5 desde el incumplimiento. Tenemos que mandar o tenemos que solicitar, cuando hagamos esta petición de suspensión condicional, tendremos que pedir que se gire un oficio a el centro correspondiente con relación a que nos informe respecto de esto, cumplimientos o incumplimientos de suspensiones previas. En el entendido que si existe algún, no se cumplen estas temporalidades, no procederá suspensión alguna. ¿Quedó claro? Ahora, las condiciones. Vamos a leer las condiciones. Usted mismo, Brian, ayúdeme. Veamos el 195. Bueno, no, veamos oportunidad para que quede claro desde cuándo se puede pedir.
decía, la oportunidad es desde que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. ¿Sí queda claro este tiempo? Muy bien. El plan de reparación. Ayúdeme, Brian, con el 194. Sí, artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Ok, ahora sí, vayamos a las condiciones, que es el siguiente artículo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. El juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales, en forma enunciativa, mas no limitativas, se señalan. Entonces, 1. primero, ¿cuál es el plazo mínimo? 6 meses. ¿Sale? El máximo, 3 años. Y ahora sí, aparte del plan de reparación del daño, deberá de cumplirse alguna de las siguientes condiciones. Por favor, ¿me ayuda a leerlo? Brian, por favor. Sí. 1. Residir en un lugar determinado. 2. Ajá. Frecuentar o dejar. Ay, perdón. Perdón, tenía No una te llamada. preocupes, no te Frecuentar preocupes. o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. 4. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. 7. Someter el tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. 8. Tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. 9. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. 10. No poseer ni portar armas. 11. No conducir vehículos. 12. Abstenerse de viajar al extranjero. 13. Cumplir con los deberes del deudor alimentario o 14. Cualquier otra condición que, a juicio del juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán proponer al juez de control condiciones a las que considera que debe someterse el imputado. El juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Ok. Aquí dense cuenta entonces, uno, vamos a reparar el daño. Es indispensable reparar el daño. Y este puede ser igual un cumplimiento inmediato o puede darse un cumplimiento, digámoslo, diferido, que nunca podrá ser o nunca podrá exceder de las condiciones o del plan de condición, 6 meses o 3 años. Eso sí queda claro, ¿no? Después, vamos a tener toda esta serie de condiciones. Me podrán, bueno, puedo yo proponer que se me imponga una o más.
Y a su vez, Ministerio Público y víctima también podrán solicitar estas condiciones. Piénselo así. Un incumplimiento de obligación alimentaria. Pues una condición sine qua non será que cumplas con tu obligación alimentaria, ¿no? Pero también puedes solicitar, ¿sabe qué? Yo no quiero que este señor se acerque a mi casa. ¿Se podrá dar? Bueno, señor o señora, ¿verdad? Porque el delito puede incurrir, deudor alimentario puede ser el que sea. ¿Queda claro? Entonces, me pueden imponer varias de estas condiciones. En el que yo les mandé, que es un delito de enriquecimiento ilícito, todos estos documentos, por favor, mándenselos al chat de WhatsApp para que los tengan cuando se cierre la sesión. Ya les mandé las audiencias que les platiqué, ya les mandé la apelación, ya les mandé la sentencia de esa apelación y también el tema de la solicitud de una suspensión condicional. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos bastante. Ahí hay acuerdo resarcitorio y hay suspensión condicional. ¿Queda claro? El acuerdo resarcitorio, fíjense, en este caso, se realizó en este mismo de NESA, se otorgó o se realizó un acuerdo resarcitorio por cuanto hace a uno de los sujetos. Eran 4 y uno hizo acuerdo resarcitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto de él y solamente de él se extinguió la acción penal y sigue sobre los demás. No porque hagas acuerdo resarcitorio con uno de los sujetos, beneficias a todos. Mira, Camila, para que te emociones, dirán esa, que te sigas emocionando. En esa, el perdón que otorgue la víctima respecto de uno de sus agresores favorece a todos. ¿Cómo ves? En Ciudad de México no. Pensemos, me cometió un ilícito Brian, Camila y Marian, los 3 en pandilla. Y yo le otorgo el perdón a Marian. Pues respecto de Brian y Camila, sigue el proceso. En esa, la ley dice que el perdón que le otorgué a Marian beneficia a los otros 2. Y entonces saldrán libres. Dime, Marian. Pero, por ejemplo, eso se puede apelar. No, Porque, hay o sea, disposición en ley. supongamos que a mí me secuestra usted, Camila y Brian. Pero Camila solo fue la que me fue a dar la comida. O sea, durante todo ese tiempo que estuve cautiva. Cuando llegó el procedimiento, digo, bueno, o sea, voy a perdonar a Camila porque pues ella fue, de cierto modo, la que menos mal me hizo, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y no puedo apelar que, o sea, aunque esté previsto en la ley, o sea, porque eso no se contrapone también a los derechos de la víctima. No podemos apelar la ley misma. O sea, está expreso en ley. Ahora, bueno, el ejemplo, no sé, en secuestro no hay perdón. Piensen una cuestión distinta, un abuso sexual, ¿no? Donde sí se admite el perdón. El legislador de el Estado de México lo estableció así, es norma sustantiva. Y como es facultad de usted otorgar el perdón, pues ¿cómo va a apelar? O sea, pues si no quiere que los demás salgan, pues no otorgue el perdón a nadie y punto. Por eso en este caso,
que ustedes tienen ahorita para análisis, no se le otorgó perdón. Se hizo un acuerdo resarcitorio. Justo por esta circunstancia. Porque el perdón beneficiaba a los otros sujetos. Y aquí solamente uno fue el que se acercó a la víctima y le dijo, ¿sabes qué? Sí cometí un error, yo quiero resarcir el daño. ¿Estamos? Entonces, no es apelable. Es una facultad que usted tiene y usted otorga o no otorga el perdón. Incluso cuando usted otorga el perdón, bueno, no usted, sus representados, esperemos que usted no tenga que otorgar perdón, nunca. Cuando alguno de sus representados tenga que otorgar algún perdón, lo primero que le va a decir el juez es eso. ¿Ya te explicaron los alcances de tu perdón? Porque el perdón se vuelve irrevocable. Ya después no te puedes echar para atrás. ¿Sí entiendes qué va a pasar? No, pues que sí. Bueno, y se decreta la extinción de la acción penal, pero por perdón. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, bueno, chequen este asunto y ya saben, ¿eh? Entonces, hay que ir a Nesa. El mejor lugar para ir a turistear. Ahora, pasemos a la siguiente forma de salida alterna. Perdón, esta es decía yo, pasemos al procedimiento abreviado. Esta es forma anticipada, perdón. Entonces vayamos un poquito a ello. A ver, ¿estás por acá, Imanol? Ayúdame. ¿O no estás por acá? A ver, ayúdame, Camila, a leer el artículo 201. Hablemos del procedimiento abreviado. Ya estás por acá, Imanol. Perdóname, no te había visto. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. Buenos días. Muy buen Sí, día. capítulo cuarto, procedimiento abreviado. Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. Primero, que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Ok, perdón, Wilmington, ¿me puedes volver a solicitar acceso a la audiencia? Es que por error te oprimí mal, Ah, sí, profesor. perdóname. No, bueno, no sé si ya te di acceso o no, pero... Sí, ya tengo acceso a las dos, profesor. Perdón, es que aquí me decía que ya no existe tu solicitud, entonces no supe qué le moví. Pero bueno, ya tienes acceso. Perdóname. Ahora, primer supuesto, que es el que acabas de leer. ¿Y por qué recurro a usted? Porque usted tiene varios meses que me comentó, me preguntó respecto de esta circunstancia. Ahora sí, ¿cuál era su duda? Que no habíamos platicado del abreviado. Pues, ay, no me acuerdo exactamente, pero sí recuerdo que le había preguntado cómo se podría dar esta negociación entre los representantes de las partes. O sea, si bien mantener los intereses de la parte que la que está representando, arreglarse de una manera, el representante de la víctima y el defensor, para poder, pues negociar, pues ahora sí, o sea, no por decirlo en términos jurídicos, sino decirlo en términos así, pues negociar las penas, porque era lo que le planteaba de, pues ya toma esta pena de 3 años y ya no hagas nada, o sea, asúmela, o si quieres seguir, con el proceso, pues ya puedes, tener al final, si no tienes la suficiente técnica o no te beneficia el proceso, pues puedes tener una pena de 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces, como defensor,
cuál sería su consejo a su víctima, ¿no? Así como, bueno, si ahorita le aceptamos, pasa 5 años, pero si pues, confías en mí y confías en la justicia mexicana y en muchos otros factores, podrías aventarte hasta 30, 50 años, ¿no? Entonces, la ponderación de la parte defensora de aconsejar, ¿no? O de ponerle las opciones a su representado. Ok, bueno, vayamos ahí. Primero que nada, las penas no se negocian. Explico. Cuando se hace un procedimiento abreviado, lo que establece la ley es que se te va a imponer la pena mínima menos una reducción a esa pena, que es lo que te va a proponer el Ministerio Público. Me imagino que por ahí va la duda. Esta reducción que propone el Ministerio Público están establecidos, por lo menos Ciudad de México, en acuerdos generales. Es decir, la Fiscalía de la Ciudad de México establece un acuerdo donde te va a decir, a ver, si es un delito de homicidio, la reducción será un 16avo, si te vas al abreviado. O sea, el Ministerio Público que lleva el caso no tiene discrecionalidad al respecto. No es como en las series o en las películas, donde en la serie te dice el Ministerio Público, ya, declárate culpable y nada más estás 3 años en el bote, cumples 1 y sales. Eso aquí nunca lo va a ver. Enseño, bueno, el caso que les compartí de un menor de edad, ¿recuerdan? Que fue abusado. Ya llegó la acusación y en la acusación me dice el Ministerio Público, si quieres irte a procedimiento abreviado, te vamos a reducir un 12avo de la pena mínima. Y me están pidiendo, ahora les digo, ¿cuál es mi mínima? Y tú, ayúdame, ¿qué consejo le darías? Mira. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, a ver. Espéreme. Para hacerlo con un ejemplo. Aquí está. Esto le va a llegar a usted y usted tiene que hablar con su cliente. ¿Estamos? En este caso, nuestro cliente pues es una persona joven, ¿no? Ustedes lo vieron en la audiencia. No recuerdo la edad, pero es joven. Ya cada vez mis clientes, yo ya los veo a todos jóvenes, entonces ya veamos. Mire, dice, así dice textual en la acusación. Les comparto el documento para que usted también lo analice. Se hace de su conocimiento que por el momento se verificará el estudio técnico correspondiente a ofertar una terminación anticipada, siendo esta el procedimiento abreviado, en la cual la reducción será de un 12avo de la pena. Y una vez que se cuente con la autorización correspondiente, se le informará al acusado y a su defensor, porque esta reducción la tiene que autorizar el fiscal. Por eso te digo, con el Ministerio Público que tú vas a tratar, él no tiene discrecionalidad alguna. Él no te va a ofrecer, no te puede decir, te quito la mitad. Ya hay un acuerdo general y por lo menos para este delito, para este tipo de delitos, es un 12avo. Y me están pidiendo, esta es la pena. Hipótesis de sanción de 4 a 9 años de prisión. Y luego dice, va grabada de 2 años, 8 meses a 6. O sea, estamos hablando 6 años, 8 meses, la mínima. ¿Sale? Ayúdeme a hacer esta multiplicación. Piénsele usted 6 años, que es la mínima. Entre 12, ¿cuánto te están reduciendo? Medio año.
Y estoy sacándolo a 6, ¿eh? A 6 años cerraditos, pero es 6 años, 8 meses. Entonces, supongamos 6 años, 8 meses, te van a reducir, ¿qué? 8 mesecitos. Se queden 6 años. Con 6 años de prisión, tu cliente no tiene beneficios escarcelarios. Tendría que cumplir la pena en la cárcel. Si tiene menos de 5 años la pena, sí tiene derecho a salir. Es conmutable. Si es mayor de 5, tiene que cumplir pena de prisión. ¿Qué consejo le darías al cliente, Manuel? ¿Acepta el abreviado? A ver, tengo una duda antes. Ajá. Este doceavo, ¿quién lo impone? ¿Lo impone el código o Un acuerdo general de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ellos pueden emitir acuerdos generales. y este es inamovible o innegociable? No, ya, eso ya está. Ya. Eso no le puedes decir, ahí te van 5,000 pesos porque veo que les gusta moverse así. Ahí te van 5,000 y redúceme una mitad. No se puede. Justo porque en Suecia han pasado casos así. Por eso se reglamentó de ese modo. Si no, imagínate, mano. ¿Sale? Sale. Sí, pues mi postura sería, pues primero, esta es la mínima, 6 años, pero contrastar la máxima. 15. A ver, 15. Entonces, yo creo que le daría los dos escenarios y con lo que me dice usted que no tiene este acceso a algunos beneficios, como lo que decía la conmutación. Por eso, pero ¿qué consejo le vas a dar? No, como no tiene beneficios, yo diría que no lo aceptemos. Pues yo también. No le vería yo exactamente nada que le convenga a mi cliente. ¿Estamos? Hay otros casos donde también le tendrías que decir a tu cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Estás dado. Hay todo en tu contra. Con el abreviado, te garantizo una pena mínima. Piense usted el caso de la violación. Yo le diría, oye, hay hasta prueba de ADN. Dime, Camila. Eso también pasó en el caso del homicidio que nos mandó, no, profe, que estaban pidiendo una forma de determinación anticipada. ¿Pero cuál homicidio? Recuérdame. El de Reforma 222. Ah, feminicidio. Justo. Y ya ve que me tuve que oponer. Me tuve que oponer ahí, pero ya también querían. ¿Por qué? Pues porque no recuerdo en ese tiempo la pena, creo, la máxima era en 60, la mínima 30. Pero como bien dice Manuel, pues de pasar 60 a pasar 30, pues yo me aventaba 30, ¿no? Pues la verdad. O sea, hay videos, está el arma, te agarraron en el lugar de los hechos. ¿Qué hacemos? Dime, Imanol, perdóname. Y precisamente era para discutir esa audiencia, no sé si en la siguiente clase. Si quiere la Eh, siguiente clase, porque ya se nos acabó el tiempo, lo de acuerdo. platicamos. Sí, ¿Sale? profesor. Bueno, pasen bonito resto de jornada. Nos vemos. Bonito inicio de semana, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta